qué lindo, semana de visitas. Mirá quién vino hoy, quién se sumó a nuestra mesa de trabajo. Es nuestra columnista, ¿no? Pero siempre estaba a través de la línea, a través de videollamada y ahora la tenemos aquí, ¿eh? ¿Cómo estás, Nair Brites? Ella es licenciada en psicología. Bueno, parte de nuestro equipo también del Aire de las Misiones, ¿eh? Bienvenida al estudio. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que dije, en cualquier momento entra la mamá. Sí, capaz, ¿eh? La esperamos acá. Bueno, qué lindo tenerte con nosotros, ¿eh? Sí, gracias por el espacio, siempre digo. Bueno, gracias a Pato, que hace todas las gestiones, ¿eh? Mirá qué tema que trajo hoy Nair para hablar con nosotros, ¿eh? Y a vos seguramente te toca también de cerca porque está ahí saliendo también de la adolescencia, ¿no? ¿Qué es la adolescencia? Sí, la verdad me toca de cerca porque, bueno, tengo por ahí 20 y algo. Y nada, la adolescencia, a ver, es una etapa muy compleja. Es una etapa de cambios, una etapa de transición. Freud habla de la metamorfosis. Justamente eso, es una transformación de pasar de ser niños a ser adultos o intentar serlo, ¿no? De a poco. Claro. Y eso debe ser lo que más cuesta, ¿no? Y eso es lo que más cuesta. Muchas veces el tiempo cronológico y el tiempo físico va muchas veces más rápido que el tiempo subjetivo, el tiempo psicológico, ¿no? Es como que los cambios físicos muchas veces apuran al adolescente a tener que actuar de una manera cuando en realidad todavía su psiquismo no está preparado para actuar de esa manera. Y muchas veces pasa también que los adultos los ven, ¿no? De bueno, esto ya tenés que ser grande, ya tenés que hacer determinada cosa, y ellos no se sienten capaces. Los mandatos por ahí, ¿no? Que hay en esta época ya, o los comparamos, ¿no? Yo de tu edad hacía ya tal cosa. Bueno, eso también lo que hablamos siempre, el contexto social es muy complicado. También cuando preparaba el tema leía cómo hay algunos de los autores que dicen que es muy complicado porque, a ver, en la adolescencia lo que hay que armar es la identidad, una identidad propia, dejar de ser niños y dejar de tener esa imagen de cuando éramos niños, de la niñez, y comenzar a armar una identidad con una nueva autoimagen, un nuevo autoconcepto, cambiar cómo se veían antes a cómo se ven hoy. Y eso es algo muy difícil, y justamente uno de los autores decía que como un adolescente empieza a formar su identidad en un contexto con tanta incertidumbre, con un contexto tan cambiante, porque en realidad lo que el contexto y la cultura tiene que permitir es que este adolescente pueda navegar, ¿no? Que se pueda mover, que se pueda movilizar, que pueda comenzar a armar un propio camino, un propio deseo, y es algo que hoy en día se dificulta muchísimo. ¿Cuáles son las causas, Nair? Y más que nada las causas por ahí, a ver, sociales, porque el contexto cambió totalmente a lo que era antes. Esto también dificulta un montón. Después el tema de sus pares, que los pares los tengan como alguien más que sea parte de ellos, es decir, que lo integren, que le permitan, no sé, que permitan como que él se sienta a gusto con ellos. También muchas veces pasa que hay jóvenes o niños, adolescentes que terminan quedando de lado en los grupos. Entonces eso también les dificulta a empezar a formar una identidad y una autoimagen propia distinta a la que tenían. Donde se empiezan a formar todas quizás más conceptos negativos sobre sí mismo, y muchas veces esto comienza, navegar que decía, terminan naufragando, ¿no? Terminan fracasando en los proyectos y en los deseos que tienen. Claro. Y también es como si, digamos, no se sienten apoyados quizás también por su entorno familiar. ¿Es una de las etapas más complicadas, más complejas? Sí, es muy complejo porque aparecen un montón de cambios. Esto también, ellos tienen que hacer muchos duelos. Duelo por los padres de la infancia, porque cambia un poco, o debería cambiar un poco la imagen de los padres. Claro, sí. Y por eso se da tanto ese choque entre los chicos y los padres, porque, bueno, siempre escucho hablar a los padres y dicen, uy, pero son complicados, a esta edad se complica un poco más. ¿Es tan así? Primero quiero saber, ¿a qué edad empieza la adolescencia? Y la adolescencia empieza más o menos a los 10 años y se extiende hasta los 21 o 22.
Hay como 3 etapas: la adolescencia temprana, la adolescencia media, que la temprana va de 10 a 13, la media va de los 14 a los 17 y la tardía va de los 18 a los 21, 22 más o menos. Y en esas 3 etapas, ¿cuál es la más compleja? No, y cada una tiene sus características, digamos. Por ahí creo que quizás entre la inicial y la media, son la temprana y la media son por ahí las más complejas porque es donde ellos mismos se desconocen. Y esto mismo de también desconocer a los padres, porque empiezan a verlos ya no tanto como superhéroes que todo lo pueden, sino que empiezan a decir, ay no, mi mamá hace tal cosa y tal otra, y ahí es donde empiezan a chocar. Empiezan los cuestionamientos. Justamente. No era tan así, ¿no? No era tan así porque cambia mucho la imagen que tienen de sus padres. Y ahí también debería cambiar la imagen que los padres tienen de los hijos, que muchas veces es muy difícil. Bueno, ¿y para quién es más complicado? ¿Para los padres o para los hijos? Y creo que cada uno tiene sus complejidades, tanto para los padres como para los hijos, porque los padres venían acostumbrados a un funcionamiento, a una dinámica que era funcional en la familia. Y una vez que el hijo empieza a cambiar, eso empieza a ser disfuncional. Y es ahí donde empiezan los conflictos y un padre se tiene que reacomodar a eso. Y también entender que el hijo está creciendo y que ya no necesita quizás una sobreprotección, sino que hay que ir soltando de a poco. Y bueno, y para el hijo obviamente también el hecho de volver a encontrarse, de volver a ver quién es él, qué quiere ser él, a qué lugar quiere llegar. Es como si ellos, digamos, tienen, tanto como te decía hoy, tienen que construir su identidad, tienen que hacer los duelos, pero también es como si tienen una dificultad en el espacio y en el tiempo. Es como que ellos viven solamente el presente. Uy, qué complejo todo, ¿no? La verdad que sí. Y es más, a ver, y hablando de género, ¿hay diferencia o no? ¿Las chicas y los varones y las chicas? Sí, hay diferencias en cuanto, obviamente, al desarrollo biológico, donde quizás las chicas se empiezan a desarrollar antes. Y por ahí también en cuanto al psiquismo, puede depender del género, pero también depende mucho del entorno familiar. Muchas veces se dice esto de que las chicas son más maduras. Y yo no sé si son más maduras o si quizás tienen otras capacidades de enfrentar los cambios. Que quizás depende mucho también. ¿Eso beneficia o no? Y no me gusta catalogar como bueno o malo, sino cómo le resulta al joven, digamos. Ah, bien. Y me parece que también todo depende, no tanto de género, sino del entorno, ya sea amigos, de la familia, de los lugares donde estén insertos. Claro. ¿Y cómo tiene que, vos decías, bueno, la familia juega un papel importante, ¿no? ¿Cómo debería actuar la familia ante estos cambios con los chicos? Bueno, primero que nada me parece re importante que puedan hablar prematuramente, antes de que las cosas pasen. Que puedan explicarles los cambios que se van a venir, lo que va a pasar, que puedan explicar sobre la sexualidad, que puedan explicar sobre el consumo de sustancias, sobre por ahí los riesgos que pueden llegar a correr, para que ellos sepan lo que se va a venir, ¿no? Después también el tema de que pongan límites claros. Por ejemplo, la hora de llegada, a dónde pueden ir o no pueden ir, qué les gustaría a los padres que ellos hagan, ¿no? Como marcar bien los límites. Y después el tema de esto que te decía hoy, acompañar, pero soltar de a poco y no patologizar los cambios emocionales, porque muchas veces pasa eso, que terminan como insultando al adolescente porque tiene ganas de encerrarse en su pieza o porque no tiene ganas de hablar. Eso es normal, digamos, ¿no? Es parte del proceso. Es normal, porque están teniendo todo un cambio hormonal también. Y muchas veces no se sienten ni, como te decía hoy, ni identificados ellos mismos, no saben ni quiénes son. Entonces, esos lugares de aislamiento quizás, obviamente en su justa medida, hace que ellos puedan, como que tengan un espacio propio. Porque también pasa que ellos, si saliendo del entorno familiar, donde era todo quizás
más unido y todo el proyecto familiar compartido, las actividades compartidas. Ahora el adolescente lo que quiere hacer es empezar a formar sus propios caminos, sus actividades. Ajá. Entonces, son esos espacios personales los que le permiten a él empezar a como formar su propio camino, ¿no? Y desplegar toda esa hostilidad y ese mal humor y esa angustia que le genera estos cambios. Y por eso también es tan importante, pensándolo ahora, que ellos tengan espacios para transformar ese mal humor, esa angustia, ese enojo, quizás algunas actividades deportivas, algo artístico, su grupo de amigos. Este mal humor, estos cambios, todo no tiene que ver con los padres, ¿no? Tiene que ver con una cuestión netamente y exclusivamente de la edad. Sí, justamente. Así que, de la claro, edad. porque muchas veces los padres por ahí se sienten culpables, ¿no? Dice, ay, bueno, ¿qué estaré haciendo mal? Pero no, es parte del proceso. Exactamente, es parte del proceso y no es que hacen algo mal, sino que los hijos ya los dejaron de ver como eran, como los veían antes. Claro, no. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que por ahí son un poquito más reacios al crecimiento, ¿no? Que todavía se sienten protegidos en el entorno familiar y no quieren dejar ahí la cama, no, nada. O sea, no quieren cambiar. Bueno, eso... Porque se sienten cómodos como están, digo, ¿no? Sí, tal cual, esa es la palabra. Se sienten cómodos y seguramente habría que ver qué significa para ellos el crecimiento. Uh-huh. ¿Cuáles son los miedos que les generan, las incertidumbres, las ideas? Porque muchas veces aparecen ideas de que, ay, si yo crezco, mi familia me va a dejar de querer, mi familia me va a dejar. ¿No? Entonces, ver qué ideas aparecen en relación a la palabra crecer, uh-huh. Para también ir impulsando de a poco esa individualidad, porque ahí también pasa que hay como que no termina de haber individualidad, claro. Sino que el niño es o el joven es a través de un otro, no es por sí mismo. Uh-huh. Entonces impulsar eso. Bueno, que en algún momento seguramente los hijos van a entender que aunque crezcan, aunque sean viejos para los papás, siempre van a terminar siendo esos bebitos, ¿no? Nunca parece que crecen, ¿no? Más allá de que los soltás. Bueno, recomendación para los padres, Nair. Bueno, esto que decía hoy, poder uh-huh. hablarles, sí. Acompañar también, saber cómo están los hijos, poder preguntarles cómo están los hijos, para que ellos se sientan acompañados, porque muchas veces aparece el sentimiento de soledad en relación a los padres también. El hecho también de poder hablar sobre quizás lo que ellos esperan y lo que el hijo es, y que el hijo pueda explicarles, decirles lo que él realmente es, lo que a él le gusta, uh-huh. que quizás muchas veces es muy distinto a los que dicen los padres. También algo muy importante es que ellos puedan explicarles las consecuencias de sus actos, donde el adolescente va y hace nomás. Quizás muchas veces no piensa, uh-huh. o muchas veces no media la palabra. Entonces ahí donde los padres pueden empezar a explicar y poner en palabras lo que al adolescente todavía le cuesta. Claro. Bueno, habías traído unas plaquitas por acá, los consejos, ¿no? Para los padres: comunicación, comprensión, apoyo, cariño, responsabilidad, norma, respeto y privacidad. Y acá es muy importante, ¿no? Sí. Que el chico tenga su espacio en toda esta transformación que se va dando en esta etapa. Sí, tal cual. No por ahí evitar esto de entrar a la pieza sin golpear, muchas veces pasa. Decirle, yo tengo que saber todo porque soy tu padre, soy tu uh-huh. madre. No, entender que también los hijos son personas, como te decía hoy, individuales, que están empezando a hacer su camino, que están empezando a desear por sí mismos, a proyectarse, y que si ellos sienten quizás mucho la invasión de los padres, es ahí donde se les dificulta el avance en su vida propia. Bueno, y acá había un consejo que me parece fundamental, y uno de los ítems que marcabas tiene que ver con la paciencia. Sí. Justamente, tener paciencia. Pero son muchos años, desde los 12 hasta, ¿me dijiste los 21? 21. Uy, son unos cuantos añitos, así que bueno. Sí, tener paciencia y poder, digamos,
tolerar también, que los padres tengan esa tolerancia a la frustración y adaptación. Bueno, un trabajo arduo por delante para aquellos papás que tienen niños adolescentes o chicos adolescentes en este caso, hablando justamente de este tema. Nair, la verdad me encantó tenerte con nosotros, ¿eh? Esperemos que la próxima también vengas. Gracias por la linda recibida. Que sigas muy bien saliendo de la adolescencia vos también, ¿eh? Sí, a ver cómo sigo mi camino yo. Bueno, y acá me dicen Florencia Acosta, dice que le sirvió mucho el tema. Así que Florencia, te mandamos un cariño muy grande. Bienvenida a esta etapa de padres y adolescentes, ¿eh? Gracias, Nair. Gracias a ustedes. Bueno, allí estaba una de nuestras columnistas. Hoy visitándonos aquí en Santa María de las Misiones estaba Nair Brites. Ella es licenciada en psicología. Hoy hablando de la adolescencia.